voy a estar en la tribuna junto a todos ustedes, escuchando a un periodista, a un empresario y una persona que admiro, que es el doctor Daniel Haddad. Bienvenido, Daniel. Esta tribuna con 341 rotarios, estamos escuchándolo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, es un enorme honor. A Ricardo lo conozco hace muchos años y tengo un gran respeto profesional y personal por él. Y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. No me imaginaba un número tan grande. Espero no defraudarlos. Me gustaría, si les parece, antes de entrar en temas, no sé cuál es la mecánica, Ricardo, vos me vas a guiar, pero si les parece, yo quisiera contarles algunas cosas y después, si la metodología lo permite, obviamente dispuesto a escuchar sugerencias, preguntas, lo que a ustedes les resulte más cómodo. El mundo está viviendo un momento histórico. No tenemos, me parece, los que estamos hoy acá, ninguno de nosotros le tocó vivir una situación similar, porque esto no es como una guerra donde se destruyen los edificios, se destruyen las carreteras, se destruyen los puentes. Cuando pase la pandemia, todo eso va a estar. Sin embargo, hay gente que no va a estar y los que ojalá quedemos todos, seguramente vamos a ser diferentes. La pandemia es algo, digo, no hay antecedentes. Pandemias tuvimos en la historia muchas. Digo, en el último siglo podemos recordar en 1918 la gripe española, que duró bastante. Allá por 1940 hubo un rebote de la peste bubónica, que es tal vez la peste más antigua que tuvo la humanidad. Recordemos, la primera vez con registros históricos se llamó la peste de Justiniano, de ahí viene. Y cualquiera de nosotros alguna vez tal vez le tocó, tuvo el privilegio de leer a Albert Camus y leer el libro La peste. Y transcurre en un puerto muy chiquito de Argelia que se llama Orán, y hace poquitos días volví a releerlo, yo lo había leído cuando tenía 20 años, y dije, wow, cuánta similitud en las acciones humanas. Este tipo de pandemias genera mucho miedo. Si tuviésemos que encontrar un denominador común con mayor o menor medida, estoy seguro que los 354 que veo que ahora somos, algo de miedo tenemos, más o menos. Miedo por nosotros, por nuestros familiares, por nuestra economía, por nuestro trabajo, porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos cómo es esto, porque realmente de la enfermedad se sabe poco, porque sabemos que la economía va a quedar muy dañada, realmente muy dañada. Yo no sé si todos somos conscientes de lo que va a quedar. Mire, yo quisiera mostrarles, voy a ver si, digo, hay un cambio grande, ¿no? Estoy seguro que Zoom lo descubrimos juntos. Yo soy una persona muy tecnológica, pero no usaba Zoom hasta hace un par de meses. Y quizás entre algunos de los 359 que hay ahora, alguno lo venía usando, pero jugaría doble contra sencillo que el 99% descubrimos Zoom hace 90 días, un poquito menos. Entonces, como no es una herramienta que maneje demasiado, voy a intentar compartir y aburrirlos lo menos posible para contarles qué está ocurriendo con la pandemia en el mundo de la comunicación. Porque para nosotros fue una revolución. De un día para el otro tuvimos prácticamente que desalojar la redacción. Digo, están ocurriendo fenómenos extraños. En estos últimos 90 días vimos una humanidad distinta, donde hay religiones, pero los templos están cerrados. Hay gastronomía, pero los restaurantes están cerrados. Hay empresas, pero las oficinas están cerradas. Hay periodismo y las redacciones están vacías. Pero
Voy a pasar a compartir breve, esto dura apenas unos minutos, a ver si lo puedo encontrar, compartir pantalla. Bueno, esta es una pequeña presentación que decimos, esto es la que la pandemia nos dejó, y la pregunta que nos hacemos es, ¿nos dejó la pandemia? No, todavía no nos dejó, esto va a durar un tiempo más. Hubo un día en marzo que sentimos esto, que de repente, Infobae, yo no sé si ustedes todos lo conocen, pero Infobae dejó de ser solamente un medio argentino. Hace ya 8 años, en el año 2012, por distintas razones que tenían que ver con lo que se estaba viviendo en la Argentina, yo me alejé, creo que a la distancia, creo que fue algo positivo, me alejé de las radios y de la televisión. Y puse toda mi energía, todo mi foco en infobae.com, y dije, no me va a pasar, espero que no me pase nunca más lo que me pasó en ese momento, por eso quiero un medio que tenga un respaldo por fuera de la Argentina, que trascienda la Argentina, y que no tenga que ver con licencias que dé el Estado, y decidí abrir Infobae América. El primer paso fue poner una oficina en los Estados Unidos, abrir una redacción en los Estados Unidos, y ahí fuimos creciendo en todo el continente. Tenemos hoy corresponsales en Brasil, en Uruguay, en Chile, y tenemos una redacción muy potente en México. En México Infobae es el medio número 2 en cantidad de audiencia en noticias. Solamente nos supera el diario El Universal, que tiene decenas de años, y nosotros tenemos apenas 2 años. Y cuando tomamos los medios de habla hispana, Infobae pelea el primer lugar en el mundo. Pero se los voy a ir contando con algunas cifras. Nosotros, quiero mostrarles la evolución de lo que fue pasando con Infobae. En el mes de diciembre habíamos tenido, esto es mundial, 71 millones de usuarios únicos en un mes. En enero pasamos a 76, febrero más o menos parecido, y en marzo se produce el primer crecimiento. Pasamos a 129 millones de usuarios únicos en el mundo de habla hispana. Cuando hoy definimos cuál es el territorio donde se mueve Infobae, decimos que nuestro territorio es la lengua española. El pico más alto, y nos va a costar repetirlo, creo que es abril del 2020, donde llegamos a casi 140 millones, y en mayo nos estabilizamos en un número que creemos que es donde nos vamos a quedar, que estamos alrededor de los 125 millones de usuarios únicos. Solamente hay un medio en el mundo de habla hispana que tiene números similares a los nuestros, y los viene teniendo hace tiempo, que es el diario El País de Madrid. Esto que nosotros nos pasó entre marzo, abril y mayo generó que hace 3 días se conociese la renuncia de la directora del País y el cambio por un nuevo director. Obviamente nunca lo hicimos para que alguien pierda un trabajo. Nuestra competencia es porque intentamos todos los días llegar a mayor cantidad de público. Y esta es una evolución para que vean cómo crece Infobae. Un mayo del 16, un mayo del 17, el mayo del 18, 19 y 20. Digo, es una de las pocas empresas en el mundo de la comunicación que no para de crecer. Mayo del 2020 fue el último número alto que hemos tenido. Bueno, esto que les voy a contar, ayer se hizo público. Este es un informe de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford es una universidad muy prestigiosa, que hace 10 años hizo una unión con el Instituto Reuters, y miden en 90 países cuáles son los medios más vistos en cada uno de esos territorios. Y se hace una comparación de medios offline, lo traduzco, son medios tradicionales, la radio, la televisión y los diarios de papel, y los medios online, que son las plataformas que se ven solamente en Internet. Cuando se mezclan los dos, se ve que por arriba de un medio
offline, como es un canal de noticias, de cable como TN, o un canal, o un canal abierto como es Telefe Noticias. Infobae hoy está superando. Esto se hizo en enero y febrero, y realmente es un mimo. Es el segundo año que Infobae tiene estos números. Bueno, este es interesante para ver cómo son los medios online. Van a ir viendo de abajo hacia arriba. Página 12, Olé, ¿sí? Locales, Minuto 1, La Nación, Clarín, TN Online y primero Infobae. Y después aparece otra cosa que nos gratifica, que es la confianza del público en Infobae. A ver si se logra ver. Confianza en los medios. Perfil, La Voz, esto es de abajo hacia arriba. Página, Minuto 1, C5, la TV pública, Clarín A24, locales o regionales, el 13, La Nación, Olé, TN, Infobae y Telefe Noticias. Es el segundo año que nos pasa exactamente lo mismo. El medio con mayor confianza es Telefe Noticias y el segundo es Infobae. Voy a tratar de mostrarles cuáles son los sitios más leídos en el mundo. En páginas leídas, primero es Infobae. Aquí abajo debo estar viendo, estoy tapando la pantalla, esto es en total de minutos, Infobae, es el tiempo de permanencia, y en usuarios únicos ustedes verán que prácticamente hay un empate técnico entre El País, 63 millones, Infobae 62 millones, tercero La Vanguardia, otro radio. Es decir, les quiero contar esto porque nosotros no hacemos demasiada publicidad de esto, no vamos por el mundo contando cómo nos está yendo, pero esto principalmente está hecho por muchos argentinos. Obviamente tenemos gente de todas las nacionalidades del continente, pero mayoritariamente esto muestra que el potencial del profesional argentino sigue siendo muy alto y se ven los resultados. Bueno, no los voy a aburrir con más diarios. Esto fue la última medición en Argentina en abril. Nuestra competencia es Clarín y Nación y estamos ocupando el primer lugar. Y esto es México, el Heraldo, Milenio, Infobae, el Universal, esto es en minutos, y en cuanto a usuarios únicos, lo mismo. Viene primero el Universal e Infobae. En México hemos hecho casi una revolución, nos miran raros, ¿cómo es posible que en 2 años hayan logrado esto? Voy a sacar estos números, pues no quiero tampoco aburrirlos. Vamos a ver cómo volvemos. Y me gustaría usar esta figura para mostrarles lo que me parece que está ocurriendo tanto en nuestra industria como en la realidad argentina. En inglés, cuando se denomina la punta del iceberg, se dice el tip del iceberg, y hasta ahora nosotros vemos esto de la pandemia. Ahora, ¿cómo es lo que hay debajo? Ninguno de nosotros lo sabe, todos lo imaginamos, pero hay distintas opciones. Nosotros sabíamos que algo, que la realidad digital iba de un determinado modo. Ahora hemos acelerado de poquitos meses, en 3 meses, 5 años. Que todos nosotros estemos en este momento, cada uno cómodamente sentado en su casa y yo en la mía, pudiendo hablar con libertad absoluta, en un medio que no tiene costo, veo que sí, cuando superan los 300, alguien está pagando por esto, pero es un costo accesible. En tiempos hace 10 años esto era imposible de pensar. Digo, nos está cambiando la vida, para bien o para mal, pero aún en la distancia toda esta tecnología nos está acercando. Nosotros entendimos ya qué pasó en los medios, no sabemos qué va a pasar cuando baje el agua y encontremos en Argentina qué va a quedar. Porque yo imagino, hace un ratito escuchaba un reportaje al presidente de la República hablando de que obviamente lo más importante es preservar la vida, estamos todos de acuerdo en eso. El gran problema que todos vemos es que en la medida que todo esto se extienda, y mucho tiempo, y sé que es un tema difícil y que nadie tiene en esto la verdad absoluta, va a haber mucha gente que en 1 mes, 2 meses va a salir de su casa finalmente, y cuando quiere ir a su trabajo ya no va a estar.
Pero bueno, está pasando en todo el mundo, no es exclusivamente un fenómeno que se está viviendo en la Argentina. La comunicación está cambiando, voy a ponerles 3 ejemplos y ya culmino con esto. Este es un edificio que está en la Sexta Avenida en New York, entre 51 y 52. Acá funciona Fox News. Son 44 pisos y cada vez que lo visité estaba abarrotado de gente. Bueno, hoy solamente hay una planta ocupada, que es la del hijo de Murdoch, el dueño de la compañía. El resto de la gente de Fox está trabajando en sus hogares y por un tiempo no van a volver más, calculan que por un año. Pero algo no cambió. ¿Qué es lo que no cambió? Esto. Siguen haciendo periodismo, siguen informando, con su ideología. Si ustedes ven Fox, no es lo mismo que CNN, tiene una ideología, pero son muy profesionales. Y les quiero mostrar, este es un edificio, ustedes saben, perdón, no lo saben y no tienen tampoco por qué saberlo, pero en el año 2016 hicimos un cambio tecnológico muy importante, fuimos los pioneros en utilizar el mismo sistema tecnológico que usa el Washington Post. El Washington Post es un diario muy prestigioso en los Estados Unidos, que en el año 2013 lo compró Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, pagó 250 millones de dólares por el diario, y cuando fue a las oficinas, dijo, qué buenas oficinas, y ahí recién se dio cuenta que lo había comprado sin oficinas. Y bueno, como tiene tanto dinero ni se quejó, él quería un diario, y alquiló 22.000 metros cuadrados en este edificio tan bonito que está a 11 cuadras de la Casa Blanca, y además el roof, arriba de todo hay una terraza con 5.000 metros cuadrados más, que tiene una de las mejores vistas de Washington, y ahí estaban los periodistas, estaban los empleados administrativos, los gerentes de tecnología, los comerciales. Bueno, hoy todo eso está vacío. Todos los empleados de esta empresa trabajan desde su casa. Pero algo no cambió. ¿Qué es esto? Todos los días hacen buen periodismo. Nos puede gustar o no la línea, pero hacen buen periodismo. Bueno, lo nuestro es más chiquito. Estas son las oficinas de Infobae en Buenos Aires. Las de México están en un edificio también, mucho vidrio. Y hoy no los invitaría. Ricardo conoce estas oficinas. Bueno, hoy prácticamente, salvo Pablo y otras 10 personas, de las 300 personas que tenemos en la oficina de Buenos Aires, 290 están en sus casas, trabajando. Y algo no cambió. Seguimos trabajando, seguimos dando noticias, seguimos cubriendo el día a día de la sociedad. Bueno, esto es para terminar. El final de una pandemia termina de 2 maneras. Para dejar de compartir debo apretar seguramente el botón rojo, ¿no? Está, y si no yo te lo saco, Daniel, quédate tranquilo. Ahí está. A ver. Ya está, ya no compartís más, ya estás. Y entonces voy a tratar de sacar esto, así los puedo... Ahí está, ya los estoy viendo. Hay 2 maneras de terminar una pandemia. Las pandemias se terminan por una razón médica, que es cuando aparece un medicamento o una vacuna. Esa es la primera opción. La segunda opción es la social, que a veces coincide con la médica y a veces que no, que es cuando la gente se cansa y dice, basta, no aguanto más. Digo, en La Peste, en Camus, en el libro de Camus, hay un periodista que llega a la ciudad de Orán por casualidad, y la prefectura había rodeado toda la ciudad, no se podía entrar o salir. Primero murieron las ratas y después empezó a contagiarse la gente. Y en un momento se harta y decide escapar, ¿no? Y irse a otro lado, ¿no? Bueno, las pandemias tienen eso, no sabemos cuándo va a ser el fin de esta pandemia, pero nos toca vivirla y seguramente va a dejar enormes consecuencias en todos nosotros y en todos los que nos rodean, porque ninguno de nosotros, estoy seguro que si cada uno de ustedes recuerda dónde estaba en febrero y le explicaban que a partir del 18 de marzo iba a entrar a su casa y que íbamos a llegar al día 17 de junio y todavía iba a estar en su casa, hubiesen dicho,
bueno, dejen de tomar lo que está tomando, que no es bueno. Así que eso es lo que nos toca vivir en mi industria, un momento excepcional, histórico, con consecuencias económicas terribles, terroríficas. Les cuento que cuando en el año 2002 yo compré Canal 9, la Argentina estaba en una etapa de destrucción total, ¿no? 2002 fue terrible. Me tocó vivir esa crisis y pudimos salir de esa crisis. Les aseguro que el otro día hice un Zoom con todo el equipo de editores a los que les decía que la única solución que tenemos es seguir primeros. Y se los cuento porque esta es una intimidad, pero es muy de la industria. Hasta hace 2 años, en cada categoría de medios, sobrevivían los 4 o 5 primeros. Los últimos 6 meses de la economía argentina, que ya viene golpeada, sobrevivía el primero, el segundo y el tercero. Hoy sobrevive solo el primero. Con lo cual, digo, ya ser primero no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de supervivencia. Así que estamos viviendo un momento difícil. Digo, yo de donde vengo siempre hubo dificultades. Yo no nací con un medio de comunicación, yo no heredé un medio de comunicación, yo vengo de una familia muy humilde, ni mi padre ni mi madre fueron al colegio secundario. Trabajaron mucho, es esa típica clase media, media baja, muy trabajadora, que dieron todo para que su hijo pudiera estudiar, y lo hicieron. Gracias. Pero volviendo, no, por favor, volviendo a, y me interrumpen las veces que sea necesario. Recién yo escuchaba al presidente que ante una pregunta de Cristina Pérez la envió a leer la Constitución. Y es cierto, el presidente tiene razón, que dice que la expropiación está en la Constitución Nacional. Es cierto, está en el preámbulo de la Constitución Nacional. Es cierto lo que dice el presidente, que está en la Constitución en el artículo 17. Ajá. Pero también es cierto, y no lo explicaron, y me imagino que Cristina, en el ruido que sería, nunca es simple entrevistar a un presidente, el presidente omitió algo, ¿no? Que la expropiación tiene que hacerse, primero tiene que haber una declaración de utilidad pública. Exacto, tiene que fundamentarse jurídicamente. Tiene que haber una tasación. Segura. Tiene que haber un pago. Digo, este tipo de entrar a una compañía y no pagar y dejar que eso del juicio, ya lo vimos con YPF. Yo recuerdo, tengo algo de memoria, alguna explicación de alguien que era muy joven en ese momento, era ministro de Economía y hoy creo que ocupa alguna gobernación, decir que no nos iba a costar nada, y es más, que Repsol iba a pagar por el daño ambiental, y al final no fue así. Al final hubo que pagar por algo que hoy vale toda la compañía, 1.500 millones de dólares, se pagó por el 51%, 5.600 millones de dólares, y ahora va a haber que pagar otros 3.000 millones más por no haber expropiado a los socios minoritarios. Pero, en definitiva, me olvido de todos los números, pero sí me quedo con algo, es una mala señal. Primera mala señal. Segunda mala señal, hoy al mediodía, cuando nos toca dar la noticia de que la empresa LATAM anuncia que deja de operar en Argentina, es una muy mala noticia, y no solo porque hay 1.700 personas que se quedan sin trabajo, sino porque cuando uno ve el mapa en el que opera la compañía LATAM, que es una compañía internacional con origen en Chile, pero hoy supera a Chile, no se está yendo por el virus, porque opera en países donde el virus está haciendo daños mucho mayores al que... Brasil, por ejemplo. Brasil, Ecuador. Chile. Bueno, Chile tiene cabecera. Imaginemos, en Chile es la madre. Es la madre. No se van a ir nunca. Pero de Brasil se podrían ir y no se van. De Ecuador se podrían ir y no se van. Del Perú se podrían ir y no se van. ¿Y ¿Vos qué pensás por qué se van? Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué señales se está dando desde la administración a las empresas privadas para que duden en quedarse en la Argentina?
Y la tercera mala señal me parece es no haber llegado aún hoy a un acuerdo con los acreedores. Porque cuando uno mira realmente la quita que se está haciendo, es importante. Y ya a esta altura, en estos meses perdidos, ¿no? Tantos meses, tener una quita del 48, del 50 o el 52 no cambia demasiado. Primero porque esto se paga, todos los países tienen deuda. Y para eso están, los países están para endeudarse. Lo que hay que usar bien la deuda, ¿no? Pero bueno, así es como veo la salida de la pandemia, complicada. Acá hay una pregunta que tiene mucha relación con lo que estabas hablando y que es, hoy se conoció la salida de LAN, que dejará de operar en Argentina. ¿Crees que esto podría generar un efecto dominó con grandes empresas que quiebren por no poder operar? Bueno, a ver, todo depende de cuánto dure esto, y ahí es donde está el temor, ¿no? Yo no sé cuánto más va a durar esto. Lo que sí veo que hay... Una vez yo le escuché decir al presidente que entre preservar vidas y que y tener un 10% más de pobres en la Argentina, elige tener un 10% más de pobres en la Argentina. Y obviamente la vida es el bien supremo de todos. Ahora, a mí me da la sensación que hay mucha gente que hoy está... A ver, si dividimos hoy a la Argentina en capas, no en clases porque no creo en las clases, pero sí en capas, nos vamos a encontrar con un porcentaje importante de gente que desde hace ya una década o dos vive del auxilio del Estado, que recibe asignaciones universales, distintos tipos de planes, que algunos son nacionales, otros son provinciales, ayudas de comida, gente que está ya en la parte estructural de la pobreza que tiene la Argentina. Después hay una capa un poquito más acomodada que son los empleados públicos, que tienen un haber garantizado, en algunos casos trabajen o no trabajen bien, digo, el Estado no tiene estándar de calidad ni medición de calidad del empleo, pero esa gente tiene garantizado un salario, así como también los empleados de empresas grandes, muy grandes, que frente al costo político de despedir, prefieren seguir pagando los sueldos porque tienen semejante tamaño y una cosa de nombre que no pueden ensuciar. Ahí no veo el problema en ninguna de esas dos capas grandes. Ahora hay una capa tan grande como esa, que es esa clase media, que es aquel que tiene una pequeña fábrica de calzado, o aquel que tiene un pequeño local donde se vende calzado o indumentaria, o ese restaurante, o esa ferretería, o ese lavadero de ropa, o ese lavadero de... y me puedo extender, el señor que fabrica mesas o sillas, el que la vende, el cuentapropista, y ahí veo un desastre. No quiero usar una palabra más, no sé, más engañosa, veo un desastre ahí. Y cada día que pase el desastre se va a pronunciar. Ahora, ¿se puede echar la culpa a alguien? No, porque, insisto, no es fácil. Cuando estos días, no sé, me imagino que cuando hoy a las 8 de la noche vimos la lista de infectados y de fallecidos, y vimos 35 en vez de 25 o 30 como teníamos, no sé qué pasó por adentro de ustedes, pero a mí me dije, uy, esto es un 20% más que... Cualquiera de ustedes me podrá decir que el año pasado o el anterior, porque los números oficiales son del 2018, murieron en la Argentina 32.000 personas por gripe y neumonía, ¿no? Y alguno de ustedes, rápido en matemáticas, podrá decir, bueno, seguramente esos 32.000 murieron entre junio, julio y agosto, que son los meses del invierno, es decir, hago un promedio rápido, 32.000 dividido 3, 10.000, o sea, 10.000 por mes, 10.000 dividido 30 días, estoy en 300 muertos por día. Y no paramos, y hubo clases, y fuimos al cine y al teatro.
Sí, igual me parece un cálculo demasiado acelerado, porque esto es distinto. A las neumonías más o menos las conocemos y algunos de ustedes, como yo, se habrán vacunado para la neumonía. Y a la gripe, más o menos ustedes y yo conseguimos la tetravalente o algo así parecido, me suena haberme explicado algo, Sí. y con eso más o menos vamos tranquilos por la vida. Ahora, también vemos si se contagió Vidal, si se contagió digo, si les toca a ellos, le puede tocar a cualquiera, ¿no? Entonces, por eso, insisto, es muy sencillo describir, es bastante fácil predecir, no debe ser sencillo. Yo me imagino que si Alberto Fernández, el día que Cristina lo hizo presidente, no lo hizo presidente, perdón, le comunicó que iba a ser candidato a presidente, le hubiesen dicho, mira, vos vas a llegar, pero vas a estar casi al borde del default, y vas a llegar y vas a tener una pandemia donde se van a perder miles y miles y miles de puestos de trabajo, y la gente va a estar tan asustada que va a cerrar sus comercios, y las empresas van a estar asustadas de que el kirchnerismo y se van a ir, y yo estoy seguro que lo hubiese pensado un par de veces antes de decir que sí, pero me puedo equivocar. Respecto de todo este tema social, una de las preguntas es, doctora Haddad, ¿qué opina usted sobre si vamos camino a Argenzuela? La verdad, a ver, la institucional, yo conozco mucho Venezuela porque vengo hace 4 años peleándome con el gobierno venezolano para que levanten la censura de Infobae. Infobae es en el único país del mundo donde está censurado es en Venezuela. Cuando uno llega a Caracas y en su teléfono pone www.infobae.com dice blocked, bloqueado por el gobierno. Nos ha bloqueado el Ministerio de Comunicaciones porque dicen que somos un medio que atenta contra la revolución bolivariana. La verdad es que lo único que hacemos es simplemente contar lo que pasa y mostrar las violaciones permanentes a los derechos humanos que comete el régimen. Pero bueno, yo no creo que Argentina vaya al camino venezolano, porque es como optar por elegir la miseria. Para que ustedes se den una idea, cargar hoy combustible en el país con más petróleo del mundo requiere 4 días. Cuando digo 4 días es gente que se sube a su automóvil y hace 4 días de fila, de cola, para que le pongan, pero es verdad esto, son 4 días, no menos. Digo, es elegir la miseria. Yo creo que nadie en su sano juicio elige la miseria. Venezuela es un lugar hoy donde tanto China como Rusia hicieron donaciones que son sus únicos aliados, o soportes, o saqueadores, porque la verdad lo que hacen los rusos con Venezuela es robar, pero eso es para otro capítulo, ¿no? Pero, digo, es tanta la corrupción que hay que se han robado los miles y miles de kits para detectar el coronavirus que hay en Venezuela. Yo no creo que nadie en su sano juicio quiera parecerse a Venezuela. Ahora, sí me preocupa que la Argentina retroceda en calidad institucional. Pero también sé que la Argentina tiene ciertas defensas que están intactas y lo vi en los últimos 45 días en 2 oportunidades. La primera, cuando desde algún sector del oficialismo se quería una liberación, no sé si masiva, pero importante de presos, ¿no? De distintos tipos de delitos. Algunos llegaban a salir en libertad, algunos que habían cometido delitos aberrantes, pero rápidamente la sociedad mostró que no estaba conforme y hubo una marcha atrás. Y el otro día, cuando vi la reacción de la gente de Santa Fe con el caso Vicentín, me parece que hay cosas que están intactas, ¿no? Sí me preocupa, perdón porque voy a ser reiterativo, la actitud de la Corte Suprema de Justicia en estos días.
y sí me preocupa que el Parlamento no esté trabajando de manera presencial. Miren que yo soy un amante de la tecnología, y hoy ahora, que nosotros estemos en este momento, un día miércoles, casi a las 11 de la noche, utilizando el Zoom, está perfecto. Ahora, cuando hay que sacar una ley, me parece que el mecanismo no es el de alguien que desde su control silencia a otro. Me parece que no se escucha igual la voz del legislador de manera virtual que de manera presencial. Pero puede ser una antigüedad producto de mi edad. Muchas gracias. Hay una pregunta respecto de la situación de Uruguay. Para muchos la salida es radicarse en Uruguay con las facilidades que otorga ese país, ¿no? Bueno, Uruguay tiene un presidente muy joven y realmente muy inteligente que antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de estar con él aún antes, un mes antes de que asuma en Uruguay. Les cuento para digo, no todo el mundo sabe, pero yo también soy uruguayo, ¿no? Mi madre es uruguaya y yo tenía una muy linda relación con el presidente Valle, uno de los hombres más cultos que conocí en mi vida, y en los veranos nos juntábamos a hablar de historia del Río de la Plata, teníamos una gran relación, y un día me dijo, pero Daniel, usted es uruguayo. Le dije, no, mire, yo soy argentino. No, pero si su madre es uruguaya, usted tiene que ser uruguayo. Y bueno, al poquito tiempo obtuve mi pasaporte uruguayo, y tengo grandes lazos con el Uruguay, tengo amigos, tengo familia, país que quiero muchísimo. Y el presidente Lacalle, estaba electo, todavía no había asumido, me dijo, me voy a traer a muchos argentinos a vivir. ¿Y cómo vas a hacer? Me dice, ya vas a ver, te voy a sorprender, pero voy a sacar una ley que los voy a tentar para que se vengan. Y aquí veo dos caminos, ¿no? Uno, el del que hace para atraer, y otro del que por acción o por omisión hace para que alguien se vaya. Yo les decía antes, un lugar común, que el capital es cobarde, pero también el capital es escaso, que esa es otra cosa. Entonces, imagínense a alguien que en este momento está pagando el impuesto a los bienes personales, impuesto que prácticamente no existe en ningún país del mundo. Pagar impuestos está bien, pero hay que pagar impuestos para las cosas cuando hay ganancias. Los impuestos al patrimonio son de una injusticia enorme, porque uno ya pagó impuestos por eso. Este gobierno llegó y subió el impuesto a los bienes personales al 2,25% para aquellos que tal vez tienen algo fuera de la Argentina, que no es delito. Al contrario, uno con lo propio lo guarda donde quiere. Digo, yo guardo esta taza de té acá, y como es mía, me la llevo a Uruguay y sigo tomando el té allá. Nadie puede, es mía. Ya pagué impuestos por esto. Ahora, esto de decir, vamos a poner un impuesto del 3 o 3,5% sobre la misma base imponible por la cual estoy cobrando ahora el 2,25, significa en menos de 6 meses cobrarle a alguien casi el 5 y pico por ciento de su patrimonio. Cobrarle es sacárselo, porque la gente nadie gana el 6% de interés en nada, y menos sobre una casa, sobre un lote o sobre el mismo capital. Los bonos del Tesoro norteamericano pagan el 0,20 por el 0,25% con toda la suerte. Entonces digo, está la inteligencia del que atrae y está la torpeza del que expulsa. Yo no sé si la solución es irse al Uruguay, no lo sé, es muy difícil el desarraigo, por más que en Uruguay uno se sienta en casa, pero cada uno de ustedes debe tener, alguna vez todos hemos fantaseado con ir a vivir a otro lado, pero al final, sí. Si no es por los padres, es por los hijos, o es por los amigos, o es porque me gusta mi barrio, o porque nos sentimos parte de esta experiencia frustrada que es... me cuesta resignarme a que esto no tenga salida. A veces me enoja
y les voy a ser muy honesto, desde hace unos años, mi esposa se dedica hace muchos años al mundo de la educación, ¿no? Entonces, ustedes saben que en los matrimonios uno tiene que aprender de lo que hace el que está al lado de uno para que se haga más sencillo, porque si no, digo, a mí me gusta compartir lo que está haciendo, y me hice medio también fanático de los temas educativos, ¿no? Mi esposa se dedica a la tecnología de la educación. Digo, en este momento trabaja el doble de lo que trabajó toda la vida, porque en distintos lugares de América Latina están tomando todos estos servicios, ya que no hay clases, bueno, hay sistemas como estos, muy elaborados, de programas, de capacitación a los docentes. Ahora, ¿qué veo yo? Que lo único, la Argentina fue un país rico mientras la riqueza estaba en la tierra, ¿no? Mientras la riqueza eran los granos. Y no digo que el grano o los granos hayan dejado de ser la riqueza, pero no es la única riqueza. Miremos países, cuando uno ve las exportaciones argentinas, primero que son muy pocas, para el volumen de argentinos que somos y por el tamaño del país que tenemos, es realmente poco lo que exporta la Argentina. Y de ese porcentaje, lo que podríamos decir inteligencia es el 5%. O sea, desarrollos tecnológicos o patentes, solo el 5%. El resto son recursos que ya exportábamos en la época de Juan Manuel de Rosas. Ahora, Israel, por ejemplo, el 80% de sus exportaciones tienen que ver con la tecnología, de todo tipo. Tecnología en la medicina, tecnología aplicada a la seguridad, tecnología aplicada a las empresas, y eso requiere formación. Cuando se dice que hoy Sarmiento terminó y su generación con el analfabetismo. Bueno, hoy no ser analfabeto implica no solo saber leer y escribir, implica por lo menos conocer 2 idiomas más. Uno es el idioma universal, que es el inglés, y el otro es el idioma de la tecnología, que es lo que se llama codear, hacer código. Hoy cualquier profesional que no sepa codear es como un pato rengo. Y ustedes me dirán, ¿y en qué hay que codear? Y en Java, en Python. ¿Y saben lo que me asusta? Que son pocos los dirigentes que cuando hablamos de estos temas entienden de lo que uno está hablando. Y entonces a mí me da la sensación que la salida de Uruguay es la salida si nos queremos retirar. Y sinceramente, no sé, a mí no me hace gracia que el dueño de la empresa más importante de nuestra Argentina, que es Mercado Libre, la empresa más importante de la Argentina no es YPF. Mercado Libre vale 20 veces más que YPF. Mercado Libre es una empresa, es tecnología pura. Es una empresa de software, es una empresa de desarrolladores, es una empresa increíble. Y el dueño se tuvo que ir al Uruguay. Y eso no es bueno. Esas no son buenas señales. Pero bueno, perdón si me fui por las ramas, Susana. No, está muy bien. Relativo a esto, bueno, quizás veas en el chat muchísimas felicitaciones que las estoy pasando, pero que debería leerlas, obviamente, pero bueno, todo el mundo está muy feliz que estés con nosotros hoy. Preguntan, bueno, justamente relacionado con esto, ¿por qué la mayoría de los países sudamericanos son más confiables que Argentina y Venezuela? ¿Y por qué la mayoría de las economías sudamericanas son más estables monetariamente? Bueno, a ver, a mí me da la sensación de que las ideologías no murieron, pero hay cosas que ya no se discuten en ninguna parte del mundo. Entonces, digo, el equilibrio fiscal, que no es una cosa muy romántica, ni que nos anime a dar la vida, no es un sueño para vivir, ¿no? Pero es algo absolutamente necesario. Y el equilibrio fiscal no es de izquierda ni de derecha, simplemente es de sentido común. La Argentina viene teniendo hace muchos años, vive con déficit, no tiene crédito,
por ende devalúa todo el tiempo. El problema acá no es el dólar, el problema es que la Argentina no tiene moneda, le Claro. falta una moneda. ¿Por qué los países sudamericanos son más estables? Efectivamente, hace 30 años que empezó a cambiar América Latina. Cuando uno mira hoy el mapa el mapa de América Latina, hay 3 países muy alocados, uno es Cuba, que es un lindo recuerdo para mostrarle a la gente lo que es volver al pasado, que cualquiera vaya a Cuba, se siente en los 50, en los 60, y está lindo, es como ir a un museo, es para preservarlo. Pobres los cubanos, ¿no? Hoy detuvieron una amiga mía, artista, que fueron a protestar por un caso de violencia policial y se llevaron, después la liberaron a ella porque Infobae hizo rápidamente un gran lío, pero el resto de sus compañeros están detenidos. Al menos hasta hace una hora seguían detenidos en la isla. Digo, miramos Cuba, miramos Venezuela y miramos Nicaragua. 3 extravíos, 3 olvidos que quedaron de la Guerra Fría, 3 cosas absolutamente disparatadas. E insisto, no me animo a poner a la Argentina en esa categoría. Yo creo que la gente acá no va a tolerar eso. Es más, quiero creer que no va a pasar eso, que nadie va a querer llevarnos a eso. Pero si alguien tuviese la loca idea de llevarnos a eso, yo creo que las defensas están intactas. Pero miramos las economías. Todo lo que es el Pacífico, yo no sé si la sal del Pacífico inspira racionalidad, pero son todas economías muy racionales. La economía peruana. A ver, no nos olvidemos, Perú tuvo de todo. Tuvo Alan García cuando Alan García estaba loco. Después corrigió. Tuvo casos de corrupción terribles. Tuvo terrorismo. ¿Se acuerdan ustedes de Sendero Luminoso? Sí. Y a pesar de eso, Perú cambió. Digo, bueno, Chile es un ejemplo. Alguien me podrá decir, bueno, pero viste lo que pasó con las protestas. Bueno, lo tomo con pinzas. La economía chilena es una economía para ir, sentarse y rápidamente comenzar a hacer negocios. Acá todo es mucho más complejo. Paraguay. Digo, Paraguay tiene una tasa de impuestos bajísima. La facilidad con la que, digo, el hombre de negocio llega a Paraguay es mimado. En Argentina algo ocurrió, y yo no quiero caer en los lugares comunes, decir, esto comenzó el día de tal gobierno. Porque miren, podemos decir, no sé, nos podemos ir al 30 y decir que fue con el golpe del 30 cuando se jodió. Hay un libro, ¿cómo se llamaba? Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, que en la primera página ya hay un diálogo entre 2 peruanos y uno le dice a otro, ¿y tú cuándo crees que se jodió el Perú? ¿No? Bueno, si llevásemos la misma terminología a la Argentina y nos llegásemos a preguntar cuándo se jodió la Argentina, y tal vez tenemos varias fechas. A mí me da la sensación que el día ni siquiera fue con el golpe de Uriburu. Ahí me parece que también tuvimos el problema con la corte de Uriburu, o la corte que tenía la Argentina en ese momento. Eso es algo que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Pero Uriburu llega, da el golpe, y manda un escrito a la Corte Suprema de Justicia, diciendo que esto iba a ser temporal, y que se comprometía a respetar los derechos humanos. Y la Corte, que tendría rápidamente que haber hecho alguna cosa más contundente, le da vista al Procurador General de la Nación, al Procurador General de la Nación, que seguramente alguno de ustedes debe recordar cómo se llamaba. Se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Pobre Horacio tuvo un familiar que... Y Horacio Rodríguez Larreta, el procurador de ese momento, dijo que si la Corte, si el gobierno de Uriburu se compromete y cumple con lo que dijo, no hay ningún problema. Y la Corte avaló el golpe. Y a partir de ahí, cualquier general se sintió con condiciones de ser presidente de la República. Y después vino el GO, pero tampoco quiero enojarme porque a alguno le va a gustar esa época, y está bien y los respeto. Ya bastante discuto con mi hijo, yo tengo 4 hijos, ¿no?
y el varón tiene 21 años, estudia ciencias políticas y tiene ideas raras. Tiene ideas raras. Pero bueno, y nuestras comidas son terribles, y mi mujer pone paño frío entre ambos, pero por eso no quiero discutir con ninguno de ustedes. Pero bueno, Es peor efectivamente discutir con un joven o con un adolescente. no es fácil, no es No fácil. es fácil, no, claro que no. Igual siempre me hacen cuestionar mis creencias todo el tiempo. Está muy bien. Uno tiene que tener esa posibilidad de miradas diferentes, ¿no? Es la posibilidad de ser un observador distinto de algunos aspectos. Acá hay dos preguntas relacionadas con los medios. Una dice, siendo un hombre de los medios, quisiera su opinión. ¿Qué les pasa a los medios con las peleas entre sí? ¿Si es real o es una farsa? Gracias. Bueno, no sé a cuál pelea se refieren, pero no, farsa no hay. Me imagino que en los últimos años apareció un virus en los medios y en el periodismo, que es cargarse de opiniones más que de hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misma noticia hoy en algún canal de noticias es esta parte de la mano, y si uno cambia el canal, es la otra parte de la Claro. mano. Y no está bien eso, no está bien. Ustedes me dirán, ¿es un fenómeno mundial? Es un fenómeno mundial. Ustedes me dirán, es un fenómeno que se incrementó a través de la inteligencia artificial, y ahí se quedaron y dijeron, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial? Se los cuento muy rápidamente. Seguramente muchos de ustedes deben tener una cuenta en Facebook. Facebook es un medio muy potente, que en la Argentina tiene 20 millones de cuentas activas. Activas significan que hay 20 millones de argentinos que todos los días entran en algún momento del día a Facebook. Y no sé si les ha pasado, pero tanto en Facebook como en Twitter, tanto Facebook como Twitter le hacen ver a ustedes los que ustedes quieren ver. Entonces, cuando yo entro a Twitter, de repente digo, wow, tengo razón. Porque empiezo a ver mucha gente que piensa lo mismo que yo pienso. Y en realidad es que Twitter tiene la inteligencia de hacerme creer que yo tengo la verdad. Y con Facebook, Facebook tiene unos algoritmos tales que cuando ya vieron 150 likes de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros, ya más o menos saben cómo somos y qué nos gusta ver. Entonces, lo que creo es que eso genera brechas, genera la famosa grieta, se genera a partir de ahí. Y pasa en Argentina, pero también pasa en los Estados Unidos. Cuando uno ve CNN, es una cosa, y cuando ves Fox, es otra cosa. Yo hago el ejercicio de ver ambos, estuve siguiendo el tratamiento que le dio un canal y el otro a las manifestaciones por la muerte de Floyd, por la violencia policial, ¿no? Por ese caso de violencia policial, y eran dos mundos distintos, dos interpretaciones absolutamente distintas. Y hoy salió publicado un libro de un asesor de seguridad nacional que renunció hace poco tiempo en los Estados Unidos, y para la CNN es un héroe, y para Fox es un traidor. Wow. Y estamos hablando de la misma persona, que se llama Bolton, y del mismo libro, ¿no? Pero bueno. Pero no es mentira, las peleas no es Titanes en el ring. Ok. Bueno, a ver, Fernando nos dice, excelente la presentación del doctor Haddad, se lo extraña por TV, una sola pregunta de parte de un lector cotidiano de Infobae, desde su inicio. En ocasiones lo leo, consulto hasta 3 veces por día. Mi pregunta es, ¿qué partes recomienda el doctor Haddad leer y prestar atención a las columnas diarias del Román
sí, sobre la cotidiana actividad presidencial y qué partes, comentarios considera él deberíamos tomar más con pinzas o entre líneas lo que Román relata en sus habituales columnas cotidianas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Haddad, por su magistral exposición. Nos enriquece a todos en estos momentos cruciales. Es un poco la síntesis también este agradecimiento de todos los que están escribiendo. El agradecido soy yo. Román es un gran periodista, es una persona muy culta, además es profesor hoy de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela, y es una persona que tenía hablo en total confianza, y esto, veo 390 participantes, va a quedar entre los 390, tenía una muy mala relación con el presidente de la República, apenas asumió, no sé por qué, por algún problema que habían tenido cuando Román dirigía otro medio, y creo que en el primer viaje que el presidente hizo a Israel, yo le compré un ticket a Román al lado del presidente, nos enteramos, y creo que dio resultado, porque charlaron mucho, creo que sí, y hablan mucho de temas de política internacional, no sé, hoy por ejemplo a la tarde había un rumor de que el presidente, o antes, al mediodía, de que el presidente había recibido una recomendación médica de encerrarse, y Román habló con él y se lo confirmó, y también le aseguró que no tenía ningún síntoma de esos que nos hacen preocupar y nos ponemos hipocondríacos, ¿no? Y decimos, no tendré que hacerme el hisopado. Bueno, Román es una persona muy seria y al mismo tiempo es muy independiente, y también habla todo el tiempo con los acreedores externos y mantiene muy bien ese equilibrio, y me parece que es bueno. Yo les diría que Infobae está hecho no para un tipo de lector solo. Yo hay notas de Infobae que jamás voy a leer, les soy sincero, y sé que a veces son las más leídas, como qué pasó con Tini Stoessel, pero está hecho para un... Ahora sí sigo mucho todo lo vinculado a Venezuela, pero no sé, yo no hago Infobae para mí. Necesitamos mucho público, pero sí creo que Infobae tiene una calidad informativa en temas de política exterior que en la Argentina muy pocos medios cubren. Nosotros debemos tener 150 corresponsales en toda la región. Los temas de economía, nosotros abrimos el Infobae económico hace, ¿para cuánto? Noviembre o diciembre del año pasado, y tomamos 20 periodistas económicos con una gran trayectoria. Después le damos mucha importancia a los temas de género, que yo sé que son polémicos, pero para nosotros es vital el respeto a la igualdad, y son temas muy cuidados. Tenemos a Luciana Parker, que es tal vez la periodista más reconocida con esas banderas. Y después tenemos muchos columnistas que escriben sobre historia argentina. El tema Malvinas es un tema que está siempre presente en Infobae, creemos que hay mucho material que todavía no se contó, pero bueno, no los quiero aburrir con Infobae, es mi chiche, es mi pasión. Bueno, se ve que hay muchos lectores de Infobae acá. Bueno, vamos a ir por la última pregunta porque ya son las 11:00 de la noche, casi 11:15. Tengo 62 mensajes más de felicitaciones, pero bueno, vamos a hacerle la última pregunta. No de política, por los rotarios no hablamos ni de política ni de religión, por lo menos en las reuniones rotarias, pero es interesante, por ahí he leído varias preguntas que se refieren a la oposición, como en cualquier país del mundo, en este caso, cómo la está viendo a la oposición del gobierno presente, ¿no? Bueno, siempre que se produce una derrota de quien gobernaba, al principio hay como un temblor, y me imagino que le ocurrió al peronismo cuando perdió las elecciones del 2015, y empiezan a ordenarse siempre pensando en la elección de medio término, ¿no?
me da la impresión de que la oposición va a tener principalmente una alianza más vinculada a edades que a personalidades. A mí me da la sensación de que tanto en el radicalismo como en el PRO, o en Cambiemos, hay gente que debe tener entre 40 y 50 años que son los que van a llevar adelante esa oposición. Veo ahí a Horacio Rodríguez Larreta, veo ahí a María Eugenia Vidal, veo ahí a Martín Lustó. Martín Lustó me parece de los tipos, perdón por el uso de la palabra tipo, ¿no? Pero de las personas más inteligentes y más formadas que tiene hoy la política. Lo veo a Emilio Monzó, que es un político realmente atractivo. No me preguntaron si veía a Macri ahí, pero me da toda la sensación de que no sé si en la opinión pública, no estoy viendo encuestas sobre, pero sí dentro de esa fuerza, no sé si Macri se fue bien con sus compañeros. Esa es la única duda. Bueno, no sé si eran compañeros, sus empleados. Empleados no se dice. Sus colaboradores, ahí está, sus colaboradores. No sé si los que colaboraban con Macri hasta el 10 de diciembre están muy contentos con Mauricio. Pero puede ser un mal olfato. Vieron que con el tiempo uno va perdiendo el olfato. Pero me da la sensación de que la oposición va a ir todos los días ocupando más claramente un lugar. Y si el virus no estuviese dando vuelta ahora y fuese presencial lo que ocurre en la Cámara de Diputados, por ejemplo, a mí me parece que vamos a tener que ponerle mucha atención al día que se vote, si es que se vota, el proyecto de expropiación de Vicentín. No en el Senado, donde ahí la mayoría de Cristina Kirchner es abrumadora, pero sí en la Cámara de Diputados. Gracias. Bueno, yo voy a agradecer con algo que puso un amigo, que es Roberto Gómez, Rotary Club Caballito, dice, ya va a entender su hijo cuando incorpore que a Daniel lo escuchamos generaciones enteras, upa, que nos hizo madrugar y nos hizo trasnochar por décadas, y seguimos atentamente escuchándolo y leyendo y creyendo en su medio. Gracias por cada palabra, Daniel. Precioso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Susana Gracias. y Ricardo realmente me hicieron pasar un lindo momento. Quedo a su disposición y conozco la institución de ustedes desde hace muchos años, tengo amigos rotarios y siempre valoro a aquellos que bueno, se dedican parte de su tiempo a colaborar con la sociedad en la que viven y sobre todo a hacer valer sus principios. Así que para mí fue un gran honor compartir la invitación y poder haber compartido este rato con ustedes. Ricardo, gracias Daniel, muchas gracias. Las puertas de Rotary están abiertas, Daniel. Si querés, tenemos 94 clubes acá. Bueno, muchas gracias, de verdad. Claro que sí. Muchísimas gracias Daniel, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado hemos superado el número máximo de personas que nos han visitado en una reunión. Hoy hemos tocado los 410 y no hemos bajado de 370 con pendientes, preguntas, felicitaciones. Muchas gracias. Normalmente, pero nos gustaría en un futuro no muy lejano, si Dios quiere, esta reunión, hacerla presencial y poder aplaudir personalmente y como siempre entregar un reconocimiento y en agradecimiento. Y por favor, quiero agradecer muchísimo también a este intermediario de lujo que es Pablo De Luca, que siempre está al pie del cañón cuando uno lo necesita. Así que Daniel, muchísimas gracias por haber estado en esta reunión virtual del Distrito 4895 de Rotary Internacional. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.